Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Y este demonio tenía una característica sui generis, ¿no? Única. Era un demonio mudo. Cosa extraña, ¿no? O sea que hay demonios que también tienen trastornos. Era un demonio trastornado por un trastorno de mudez. Ojo, no era el muchacho humano el que estaba mudo o el que era mudo, no. Era el demonio que se había mimetizado con la mente, con la lengua, con el cuerpo de este joven y lo había amordazado, le había secuestrado la lengua, discapacitado para poder hablar. Y el Señor llega, aunque el texto no dice qué fue lo que el Señor le dijo a este demonio para que se retire de este muchacho. En otro caso sí, pero en este caso específico dice solamente, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Ahora, notemos acá que el que escribe el Evangelio de Lucas es médico, ¿no? Y como buen médico tiene mucho cuidado entre lo que es una enfermedad corporal humana y lo que no lo es. Y el médico Lucas está diciendo acá, lo que este muchacho tenía no era un problema corporal, natural, humano, era un problema espiritual. Un médico, todo médico de todos los tiempos, si es buen médico, es uno que investiga bien antes de escribir, antes de hablar, ¿no? Y Lucas, como buen médico, como buen científico de la época, investiga, como escribe también en el libro de los Hechos. Él dice, después de haber investigado con diligencia las cosas que han acontecido, te escribo, oh Teófilo. No está escribiendo porque a él le pareció o fue la impresión que tuvo, no. Él está escribiendo una verdad previamente certificada, verificada, corroborable, como todo científico, digamos honesto. Entonces dice, el demonio era mudo y aconteció que salido el demonio, ¿qué es lo que pasó? El muchacho habló. En la versión bíblica de Jerusalén dice, y salido el demonio, el muchacho rompió a hablar. El Señor lo liberó sin palabras. ¿Qué significa este pequeño detalle? Significa que la presencia de Jesucristo en la vida humana representa el final de los demonios. Ojo, pestaña y ceja. La presencia de Jesucristo en la vida humana representa el final de los demonios. Este muchacho estaba mudo por un trabajo soterrado, camuflado de Satanás. Y el muchacho no se podía escapar, no se podía liberar. Llega el Señor y llega el final de los demonios. Y luego dice, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Vemos aquí la autoridad del Señor sobre los demonios, que los seres humanos no pueden derrotar. Y entonces, saltamos al versículo 21, porque ahí vamos a concentrarnos y tomar un poquito más de tiempo. Dice el versículo 21 de ese mismo texto, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Lo que impresiona mucho acá es el adjetivo que el Señor usa para referirse a Satanás. ¿No? Lo describe como alguien muy fuerte. En los antiguos escritos, manuscritos más antiguos de la Biblia, según dicen los comentaristas, no existe la palabra hombre.
Ahí no dice cuando el hombre fuerte. Lo que el Señor está diciendo ahí, cuando el fuerte. Pero usa el término hombre para mantener la analogía con lo que sigue, ¿no? Cuando el hombre fuerte, dice el Señor, refiriéndose ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué le llama fuerte? Permítame ahondar un poquito acá. Según Isaías capítulo 14, ustedes lo pueden anotar, lo pueden revisar después. Según Isaías 14, este querubín que luego se convierte en Satanás, cuando fue creado por el Señor, fue creado perfecto. Ese es el adjetivo que le aplica la Biblia. Fue creado perfecto, o sea, sin defecto. Perfecto eras desde el día de tu creación, dice el profeta, ¿no? Hasta que se halló maldad en ti. ¿Cuál era la maldad? La maldad de este querubín derrotado consistió en tres cosas, según Isaías 14. Primero, quiso ser Dios. Segundo, quiso sentarse en el trono de Dios. Y tercero, quiso ser adorado como si fuera Dios. Fueron sus tres intentos. En eso radica su maldad. Y el 6 es el símbolo de la maldad, de la imperfección. Y él comete 3 pecados horrendos, pretendiendo darle golpe de estado al mismísimo Creador. Ahora, para pretender darle golpe de estado al Creador, no había que ser pues un debilucho, no había que ser un pobre diablo, ¿no? Como decimos vulgarmente. Si pretendió darle golpe de estado nada menos que al mismísimo Creador del universo, debió ser un personaje espectacular, ¿no es cierto? Sus ropajes de tipo rojo, que son los ropajes que así los describe la Biblia, dan a entender que era un tipo revolucionario, ¿no? Medio furibundo. Y dijo, no es justo que solamente Dios sea Dios. Yo puedo serlo, tengo condiciones. Y tramó un plan. El Señor está pensando en eso cuando dice el hombre fuerte. Intenta entonces darle golpe de estado al Señor y fracasa. Y los 3 pecados, el querer ser Dios, el quererse sentar en el trono de Dios y el querer ser adorado como Dios, da origen al 666, el compendio de la maldad. Y es el 666 que identifica a este ser perverso, que originalmente fue creado como un querubín extraordinario. Se arma entonces una guerra en el cielo, en el cielo empíreo. Ustedes saben que hay 3 cielos, ¿no es cierto? El cielo atmosférico, el cielo sideral y el cielo empíreo, que es el trono del gobierno divino, el tercer cielo. Ahí se arma una guerra. Y según Apocalipsis 12, Satanás se armó de valor y convocó a la tercera parte de los ángeles que estaban bajo su autoridad para luchar contra los ángeles que protegían al Señor. Y también perdió. Una guerra increíble, ¿no? Como yo estaba por escribir un librito que se llame La corrupción comenzó en el cielo, pero después me desanimé porque podría ser medio profano y medio blasfemo, entonces mejor no. Pero en realidad ahí comenzó la historia de la maldad. El Señor, con los ángeles y querubines y serafines que tenían el deber de cuidar su trono, terminaron desalojando a Satanás del cielo y a la tercera parte de los ángeles a puntapié limpio. Pero el Señor lo describe como el hombre fuerte. Ojo, este querubín derrotado y convertido en Satanás es arrojado a la tierra y se ensaña con el ser humano, creado a imagen de Dios, ¿no? Y hace 2 o 3 cosas en la raza humana. Aprovechando la curiosidad de Eva, ¿no? Y a muchos dicen, ¿y dónde estaba el esposo? ¿Por qué no cuidó a la señora? Que la señora se fue a escucharle atentamente a Satanás. Es que en ese tiempo la mujer no estaba sujeta a la autoridad del esposo. Adán no tenía el deber ni la obligación de proteger a la señora.
La sujeción de la esposa al esposo vino después, como una penalidad perpetua. Incluso cuando ahora la prensa aplaude el amor materno, cuando el hijo drogadicto, violador, asesino termina retorcido en la cárcel, el papá no va a verlo, va la mamá. Y la prensa dice, es que el amor de la mamá es así, es sublime. Y es mentira. Ese amor, entre comillas, es la prolongación de la penalidad divina que el Señor le puso a la mujer por prestar sus orejas a Satanás. No se dejen engañar. Y no es que el hombre no tenga corazón ni el hombre no sepa amar. Es otro tema, ¿no? Pero bueno. Entonces Satanás va a la tierra, a Irak, ¿no? El Edén bíblico ahora se ha identificado y está en Irak, ¿no? Acá cerca nomás. Y le inocula 2 pecados a Eva primero y después a Adán. ¿Cuáles son esos 2 pecados? Y ahí viene todo el árbol de los pecados que nos dominan y que nos amenazan. El primer pecado fue la incredulidad, la duda en lo que Dios le había dicho. O sea, la duda en la palabra no escrita del Señor. Ese tiempo la Biblia todavía no se había escrito, así en papel o en formato digital. Pero la palabra del Señor había sido promulgada, pronunciada. Y Adán lo sabía, Eva lo sabía, los ángeles lo sabían en el cielo. Ya existía la ley en el cielo, ya existía la palabra del Señor en el Edén. Pero Satanás viene y dice, así que el Señor les ha dicho, es mentira, hermano. Lo que pasa es que Dios es envidioso, no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal como Él. Satanás está picón porque había sido botado del cielo, acababa de perder la guerra contra el Señor y se ensañó con el ser humano. Eva comienza a dudar de la veracidad de Dios, comienza a dudar de la bondad de Dios, comienza a dudar de la sabiduría de Dios, comienza a dudar del poder de Dios, y es la duda que da pie al famoso ateísmo de todos los tiempos, al agnosticismo, al escepticismo, etcétera, que gobiernan las mentes en las universidades, en la literatura, en las novelas. La duda, la desconfianza, el ateísmo que rechaza o no le cree al Señor, viene del Edén. Y la persona que duda del Evangelio desobedece al Señor. Es el segundo pecado, es la consecuencia. No hay cristiano derrotado, hay cristiano incrédulo. Y en eso estamos todos. Entonces, Satanás inocula esos 2 pecados en la mente del ser humano, Adán y Eva. La incredulidad y como subproducto, la desobediencia. Resultado, engolfa a millones de seres humanos a lo largo de los siglos al infierno. Y él se siente happy. Como dicen los políticos, se regodea en haber arrastrado al infierno al ser humano creado a imagen de Cristo, ante quien acaba de fracasar. Por ahí viene la historia, ¿no? Entonces, Satanás, además de eso, inaugura el cementerio con Abel e inaugura el infierno con Caín. Hasta entonces no había cementerio, ni había nadie en el infierno. Y cuando el Señor dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahora, una preguntita sencilla es, ¿cuáles son las armas que Satanás usa? Porque el Señor lo está diciendo, ¿no? Ahí en Lucas, verso 21. Cuando el hombre fuerte porque quiso darle golpe de estado al Señor, fuerte porque se peleó con los ángeles en el cielo, fuerte porque fue capaz de engolfar a millones de seres humanos al infierno, y a la tercera parte de los ángeles incluso los confinó a perpetuidad en el infierno y los convirtió en demonios igual que él.
Eso no lo puede ser cualquiera. Por algo el Señor le está identificando como el hombre fuerte. Pero, ¿cuáles son las armas? ¿En qué está pensando el Señor cuando dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio? Las armas que Satanás usa para oprimir al ser humano y para mantenerlo sometido a su tiranía son los dos pecados del Edén, la incredulidad y la desobediencia. Donde no hay pecado, Satanás no puede hacer nada. Y ahora es interesante cómo el Señor derrota a Satanás. Dice, cuando el hombre fuerte armado, es decir, por ser pecadores los seres humanos han perdido autoridad sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones. Por ejemplo, una preguntita que yo siempre me he hecho y encontré felizmente, gracias al Señor, la respuesta en Romanos capítulo 1, versículo 4. Pero ¿por qué cuando un ser humano muere no puede levantarse de la muerte? ¿Y por qué cuando el Señor Jesucristo muere se levanta de la tumba? Sencillamente porque los seres humanos son pecadores. Y si un pecador muere y pretende levantarse de la tumba, Satanás coge el aguijón del pecado. Quieto, pecador, no se mueva. Chicheño. El pecador, como decía Vallejo, siguió muriendo. El pecado nuestro le sirve a Satanás como su arma para mantenernos sumisos a su voluntad y a la muerte. No podemos levantarnos de la tumba por el aguijón del pecado que Satanás usa para someternos. Esas son las armas. Y Satanás sabe que todos los seres humanos son pecadores, así que él está happy. Un pecado en la vida humana es un aviso de bienvenida a Satanás. Donde hay pecado, Satanás es bienvenido. Pero donde no hay pecado, no hay manera de agredir a esa persona. Y el Señor Jesucristo venció a Satanás, y de ahí viene su autoridad contra los demonios, de dos maneras. No cometiendo él mismo ningún pecado. Jesucristo no cometió ni un solo pecado, ni en su imaginación, ni en su naturaleza. Hebreos capítulo 10 dice, me preparaste cuerpo. Esa oración me encanta, es cortita. Porque muchos dicen, ¿cómo es que María concibió a Jesús siendo mujer, siendo humana y por lo tanto descendiente de Eva, o sea, pecadora? Jesús tuvo que haber heredado los genes de María. Es todo un tema, porque ustedes saben que a nivel genético la mujer no produce el cromosoma Y. La mujer solo produce el cromosoma X. El varón produce el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, si Jesús fue concebido varón en el vientre de María, ¿de dónde vino el cromosoma Y masculino? Desde el punto de vista genético, habría un embrollo ahí, ¿no? Pero Hebreos capítulo 10 dice, me preparaste cuerpo. El Espíritu Santo preparó el cuerpo del Señor Jesús en el vientre de María. Hablando en moderno, sería que María sirvió de vientre de alquiler para gestar. Ella solamente gestó, no concibió a Jesús masculino. Ella solo prestó su vientre para gestar
al niño Jesús. Y por eso es que no tuvo pecado. En su genética, Jesús era, como dicen los políticos, impoluto. ¿Saben qué es impoluto? Excesivamente limpio, absolutamente puro, sin atisbo de corrupción, nada. Era santo, santo y santo. Y no solo eso, sino que cuando el Señor Jesucristo pelea contra Satanás, no pelea como Dios. Porque mucha gente dice, claro, el Señor lo venció porque era Dios. Era Dios, pero Él no peleó como Dios. ¿Saben por qué? Porque si el Señor hubiera peleado como Dios contra Satanás, Satanás habría pretextado, habría apelado la sentencia, ¿no? Como dicen los juristas. Habría dicho, claro, pues no hay proporcionalidad, pues Señor. Él es Dios, yo no lo soy. Esto es un abusivo. Universo, auxilio. Dios me está matando. Porque Él es Dios. Yo no puedo pelear contra Dios, me gana. No hay proporcionalidad de fuerzas. Para evitar esa artimaña, el Señor dejó de ser Dios. Se despojó de sí mismo, como dice Pablo. No se aferró a su condición de Dios. Se despojó y se hizo hombre. Es como si el Señor se hubiera amarrado las manos a la espalda. Se hizo hombre y vino en su condición de hombre y se hizo esclavo. Y estando en la condición de esclavo, se hizo gusano. Salmo 22. Gusano soy y no hombre. Y el Señor, como gusano, como esclavo, con las manos atadas a la espalda, le ganó a Satanás. Le ganó al hombre fuerte. Porque Satanás no encontraba un solo pecado en la vida de Cristo para someterlo. Y donde no hay pecado, Satanás no tiene autoridad. Amén, hermanos. Jesucristo venció a Satanás, primero, no cometiendo él mismo ni un solo pecado. Y segundo, Jesucristo el Señor venció a Satanás perdonando el pecado nuestro. Como dice, cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas al hombre fuerte en que confiaba. ¿Cómo es que el Señor le quita las armas? Perdona el pecado al pecador que le pide auxilio, al Señor. El pecador perdonado queda limpio de su pecado. Satanás ha perdido. Donde no hay pecado, no hay diablo. Como decía un teólogo en la Edad Media, no hay pecado sin diablo. Y tampoco hay diablo donde no hay pecado. El Señor libera al ser humano perdonando los pecados a ese pecador. Y le perdona los tres tipos de pecado, ¿no? Que hay. El pecado imputado, que es el pecado de Adán y Eva, según Romanos 5:12, que fue cargado a la humanidad. Somos pecadores por imputación. Somos pecadores por genética, según el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Cuando uno engendra un hijo, engendra un pecador. Ya no engendra un ser humano a imagen de Cristo, santo. Lo engendra a imagen de uno, pecador. Es nuestra identidad cósmica. Somos pecadores por imputación, por Adán y Eva. Somos pecadores por genética, por nuestros padres y abuelos. Y somos pecadores por decisión personal, Marcos capítulo 9. Y los pecados personales son de tres categorías. Hay pecados mentales, pecados verbales y pecados factuales. De hecho, cuando esa persona le pide perdón al Señor, el Señor se lleva sobre sí el pecado imputado, el pecado genético y el pecado personal. Se lo lleva en la cruz. Él toma como propios los pecados míos y los lleva a la cruz. Me perdona y de esa manera le quita las armas al maligno y reparte el botín. Y ahora quiero explicar un poquito este punto, porque mucha gente dice,
Pues yo no soy tan pecador que digamos, ¿no? Tú serás pues así, ¿no? Pero somos pecadores por imputación, aunque seamos gente que nunca ha cometido un delito vergonzoso, ¿no? El pecado de Adán nos alcanzó. Aún los pequeños gorriones mueren patas arriba mirando al cielo, buscando el rostro de sus verdugos por causa del pecado de Adán y del pecado nuestro. La creación sufre, no por culpa propia, sino por culpa de nuestro pecado. Ahora, según San Marcos capítulo 9, como digo, los pecados de carácter personal son de 3 categorías. Pecados mentales, que nadie los ve. Y a veces ni el propio pecador los ve. Pero el Señor sí los ve. Están los pecados verbales, el lenguaje abusivo, el lenguaje truán, el lenguaje violento, el lenguaje mentiroso, etc. Blasfemo. ¿Quién penaliza los pecados mentales? Nadie. ¿Quién penaliza los pecados verbales? Tampoco. Se penalizan los pecados factuales, o sea, los malos hechos. Hay delincuentes confinados en la prisión por años. Están privados de su libertad física nada más, pero los pecados mentales siguen ahí. No se van. Y no solo eso. ¿Qué ocurre con los cristianos que pecamos? Los cristianos también pecan, como David. David era un hombre según el corazón de Dios, era un hombre santo, era un poeta, era un político, era un rey. Pero cometió adulterio, mintió, asesinó. ¿Qué más? Se hizo el idiota para despistar a David, al rey Saúl. Los seres humanos somos un amasijo de pecados. Un estudioso hizo un cálculo y descubrió, ¿cuántos pecados comete un ser humano por minuto? ¿Se podrá? Se puede. Un matemático descubrió que el ser humano promedio comete 60 pecados por minuto. Si cometemos 60 pecados por minuto, ¿cuántos pecados hemos cometido en 60 minutos que tiene una hora? 3.600 en una hora. 3.600 pecados. Y no hay diferencia entre uno que no es perdonado y uno que ya ha sido perdonado. Si cometemos 3.600 pecados en una hora, ¿cuántos pecados hemos cometido en 24 horas que tiene un día? Solo en un día. Ahora multiplica ese resultado, que sería una computadora no tan pequeña, pero les dejo esa idea. ¿Cuántos pecados hemos cometido en 24 horas que tiene el día? Luego, ¿cuántos pecados hemos cometido en 7 días que tiene la semana? ¿Cuántos pecados hemos cometido en 4 semanas que tiene el mes? ¿Cuántos pecados, siga multiplicando, hemos cometido en 12 meses que tiene un año? ¿Cuántos pecados ha cometido en 70 años que tiene usted? Ahora multiplique ese total por los 35 millones de peruanos que habitamos este territorio. Multiplique por la humanidad. Multiplique por los pecadores de Adán hasta el Apocalipsis. Ay Dios, el planeta Tierra es un océano nauseabundo, una miasma total, producto del pecado. No es tan sencillo. Por eso el ser humano no puede derrotar su pecado. No puede. Y necesita un redentor. Cuando ese pecador pide auxilio al Señor y el Señor le perdona, no solo le perdona, también le absuelve de toda condenación.
El infierno refunfuña, la tierra protesta, pero el cielo se deleita. Es el trabajo del Evangelio. Comprar una bonita casa, comprar un bonito auto, tener un bonito esposo, una bonita esposa. Eso lo puede hacer hasta el brujo. Hasta los narcotraficantes viven como grandes. Pero tener sus pecados perdonados y estar absuelto de toda condenación, solo Jesucristo lo hace. Amén, hermanos. Ahora miren, avanzamos. El tiempo se va. Ya se acabó. El versículo 22 dice el Señor: pero cuando viene otro más fuerte que él. Es una alusión eufemística hacia sí mismo, ¿no? El Señor se alude a sí mismo y le vence. ¿Cómo le vence? Le quita las armas en que Satanás confía. Quitarle las armas es una forma de decir: el Señor perdona al pecador que pide perdón. Yo recuerdo en Lima, cuando estuve sirviendo al Señor en la iglesia de Chorrillos, llegó allí un joven que acababa de salir del servicio militar. Tenía sus 22 años, 23 años más o menos, fortachón, desenvuelto, medio bailarín. Pero recibió al Señor. Cuando pasó al frente para orar por él, sentía como pequeños sacudones. Igual que, como dicen, cuando la electricidad le toca la pata a la rana se agita. Las patas de la rana se agitan, ¿no?, cuando hacen contacto con la electricidad. Igual, la conciencia del ser humano se agita cuando la verdad le toca. Y este muchacho después me dijo: ay, pastor, cuando recibí al Señor y el Señor me perdonó mis pecados, yo sentía que una tonelada de barro se deslizaba desde mi cabeza hasta mis pies y yo emergía a una nueva realidad y sentía la libertad, como una mariposa que sale de su crisálida y alza vuelo. Qué maravillosa es la libertad que viene como consecuencia del perdón de pecados. Eso hace el Señor. Por eso el Señor venció a Satanás, no cometiendo él mismo ningún pecado. Y segundo, perdonando el pecado a los pecadores que le piden perdón. Y no solo eso, porque, como preguntaba hace un momento, ¿qué ocurre cuando un cristiano que ya ha sido perdonado, ya ha sido absuelto de toda condenación por el mismo Redentor, vuelve a cometer un pecado, o peca de conciencia, de pensamiento, de palabra? ¿Qué ocurre? Bueno, el Señor dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero si confesamos nuestros pecados, y hay millones de pecados que no los hemos confesado. ¿Qué ocurre con los pecados que hemos cometido siendo cristianos y que no los hemos confesado? ¿Están allí? O sea que la cosa continúa mal. ¿Cómo es? Aquí viene la misericordia del Señor. Que, bueno, así como a mí, a las personas que por el auxilio de la verdad bíblica y por el auxilio del Espíritu Santo logramos entender poco a poco, ¿no? Nos ayuda. Y yo lo explico de esta manera, miren. Cuando le entra a uno una pequeña impureza en el ojo, ¿qué ocurre? ¿Alguna vez le entra una piedrita, un pequeño hojarasca en el ojo? Sí, ¿no es cierto? Qué fastidio, ¿no? ¿Qué ocurre? El cerebro, de su propia iniciativa, el cerebro ordena al ojo segregar una lágrima. El ojo segrega una lágrima. ¿Qué hace la lágrima? La lágrima hace el papel de agente policíaco, ¿no? Empieza a perseguir al agente patógeno.
que se ha metido al intruso ahí, ¿no? La lágrima lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo identifica, lo arrincona, lo captura y lo expulsa, ¿o no? Así es. Y uno de nuevo recobra el funcionamiento óptimo de su visión. Algo así actúa la sangre de Cristo. Cuando un cristiano comete un pecado en su pensamiento, en su imaginación, en su lenguaje, en sus hechos, la sangre de Cristo, de pura gracia, actúa de su propia iniciativa. Como dicen en la administración pública, actúa de oficio y expulsa ese pecado, a ese intruso que se ha metido en la vida. Y uno puede dormir a pierna suelta, sabiendo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aquellos pecados que los cometí y todavía no los he confesado, el Señor ya los limpió. Y cuando uno se apercibe de esa verdad, ya no tiene ansiedad, ya no sufre de insomnio, ya no se deprime, trae sanidad, vive contento, ya no tiene conciencia culpable, ya no tiene reato de culpa. No, no, tranquilo, tranquilo. Tus pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo actúa de oficio y nos limpia, y nos limpia, y nos limpia. De pura gracia. Termino. El salmista David, que mencionaba hace un momento, define lo que es el perdón en el Salmo 51. Y recordemos que este Salmo 51, David lo escribe después de haber cometido adulterio y después de haber cometido homicidio y después de haber embarazado a la mujer de su prójimo. ¿Cómo define el salmista el perdón del Señor, el perdón de pecados? Usando 3 verbos pequeñitos. Dice Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra. Mire, perdonar es borrar. ¿Y qué es lo que se borra? ¿Lo que está bien o lo que está mal? Se borra lo que está mal. Cuando uno se equivoca en la página de su cuaderno o de su laptop, usa un borrador, un mouse. No me acuerdo cómo se llama eso, se comen los errores, ¿no? Pero antes se sacaba el borradorcito ese azul y rojo. Y ¿qué es lo que ha borrado? Lo que estaba mal. O sea, el pecado es un error que se escribe en las páginas de la vida. Y cuando uno recibe el perdón del Señor, el Señor lo borra con su sangre, lo que estaba mal. Perdonar es borrar. ¿Qué más dice? El versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. El verbo lavar. ¿Qué es lo que se lava? ¿Lo que está limpio? No, lo que está limpio no necesita ser lavado. Se lava lo que está sucio. La suciedad, el pecado es una suciedad que se lava con la sangre de Cristo. Una vez yo compartí en Cajamarca en una Navidad un grupo grande de niños y justo la reunión era en un campamento donde habían colgado ropa que acababan de lavar. ¿Y por qué han lavado esa ropa? Le pregunté a los niños. Porque estaba sucia. Así de sucia está tu vida. Necesita llevar la lavandería. ¿Y con qué se lava la ropa sucia? Con detergente, pues. ¿Y con qué se lava el pecado? Con la sangre de Cristo, pues. Mire, entonces perdonar es borrar. Perdonar es lavar. Luego dice el siguiente verbo, límpiame de mi pecado. Qué precioso es el Señor. Quedar limpio de pecado
no es de todos los días ni es de todos los mortales. Y eso le atormenta a Satanás, atormenta al infierno. Por eso Satanás y su infierno se oponen a que la gente acuda a Cristo, porque cuando la gente acude a Cristo, el infierno se cierra, no hay gente. Y los demonios refunfuñan y se oponen a la salvación, y sacan chismes, y sacan rumores. Mire, otro verbo, versículo 7, ¿qué dice? Purifícame, el verbo purificar. Perdonar es borrar, lavar, limpiar, purificar. El Señor nos baña en su inocencia y nos hace tan inocentes como Él, una vez que nos perdona de nuestros pecados y nos absuelve de toda condenación. Y por eso podemos vivir tranquilos y seguros. Ya no le tenemos temor al mañana, ni tenemos traumas del pasado, ni tenemos afanes del presente. No, vivo tranquilo. Si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero. Cuando mi esposa me pregunta, porque mi esposa está en Chiclayo y yo estoy en Jaén, ¿cómo estás? Mi respuesta es esta siempre: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Si vivo estoy bien, y si muero estoy mejor. No hay nada de lamentos, no hay endecha, no hay tristeza. Cristo me redimió. Y la sangre del Señor nos limpia instante a instante. Y quiero terminar, pero ya tenemos en claro entonces qué es perdonar. Perdonar no es olvidar, como dicen los psicólogos, ¿no? Es recordar sin amargura. Yo recuerdo que pequé y simultáneamente recuerdo que el Señor me perdonó. Y tranquilo. Yo a propósito ando con esta Biblia que tiene la edad de Moisés. Una Biblia viejita, pues con esta vengo predicando año tras año, ¿no? Y ya le faltan algunas páginas porque se han perdido en el trayecto. Puedo comprar otra, ¿no? Una nueva, más bonita, más elegante, pero así me sirve. Y quiero explicar un pequeño detalle, porque la gente dice, pero la Biblia fue hecha por los hombres y por lo tanto tiene errores y no merece mi confianza. Ah, sí, es verdad. Es que la Biblia tiene dos partes, ¿no? Una es lo que en las editoriales grandes llaman el continente. ¿Qué cosa es el continente de un libro? Es la tecnología. En este caso, la tecnología es el papel, ¿no? Pero en otros casos la tecnología es el formato digital, el formato PDF, que ahora se usa mucho. Pero es el continente donde se deposita un mensaje. En este caso, el continente, la tecnología de papel, es humana. Y como es humana, puede envejecer, se puede deteriorar, puede tener errores gramaticales, puede tener errores de fechas, porque es el continente, ¿ok? Y porque es humano, el continente es humano. Esto lo han hecho los hombres en la imprenta, no lo ha hecho el Señor. Y la segunda parte de la Biblia es el contenido. ¿Y qué es el contenido de la Biblia? Es el pensamiento de Cristo, es el pensamiento del autor. Y el pensamiento de Cristo es ucrónico. No tiene fecha de vencimiento. El pensamiento de Cristo es pensamiento divino. Es pensamiento eterno. Es tan vital, hace 6,000 años, lo sigue siendo ahora y lo será por la eternidad. Por eso el Señor dijo, más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que mis pensamientos pasen. Palabra es lo mismo que pensamiento. La Biblia es pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo es el que inspira nuestra reverencia. Dice un principio filosófico que todo lo que es hecho puede ser deshecho.
Este libro fue hecho, la tecnología fue hecho, por eso puede ser deshecho. El cuerpo humano fue hecho de algo preexistente, que era el barro. Por eso envejece y se deshace. El universo, como dijo el Señor, en vista que fue hecho, puede ser deshecho. Pero lo único que no puede ser deshecho es lo que nunca fue hecho. Y hay cosas que existen sin haber sido hechas. Una de esas es el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo que está escrito en la Biblia y contenido en la Biblia nunca fue hecho. Y como no fue hecho, no puede ser deshecho. Ni por la candela, ni por el hielo, ni por la historia, ni por el tiempo, ni por la guerra. Es el pensamiento perpetuo del Señor. Por eso Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi pensamiento no pasará. Y cuando ese pensamiento de Cristo hace contacto con mi pensamiento, aprendo a pensar como piensa Jesucristo. Cuando ese pensamiento hace contacto con el pensamiento mío, aprendo a hablar como habla Jesucristo. Por eso dijo el Señor, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. No habla lo que soñó, no habla lo que escuchó, no habla lo que se imaginó, habla lo que está escrito. Pensamiento de Dios. En resumen, esos 4 enemigos invencibles para mí fueron vencidos por el Señor. El Señor vivió la vida santa que yo no pude. El Señor venció a Satanás que yo no pude. El Señor venció a la muerte que yo no pude. Y el Señor venció al infierno que yo no pude. Por escuchar su mensaje, su pensamiento, el Señor me dona esa victoria de pura gracia. Amén. Gracias. Das de beber al sediento. Es un gesto de misericordia. Qué precioso es el pensamiento del Señor. Y están atentos, hermanos, ¿no? Gracias al Señor. No sé. La palabra del Señor no cansa, ¿no? Más bien nos revitaliza. Hace poco conocí a una señorita por el Facebook de la religión musulmana. Ella, según ella misma me ha comentado, nació en el Cairo, la capital de Egipto. Y allá pues todos son musulmanes, o la gran mayoría, ¿no? Pero en el trayecto de la conversación, el desarrollo de la amistad, me preguntó cómo es que ella podía vencer su pecado. Una pregunta tan linda, ¿no? Tan real. Parece que yo le inspiré un poco de confianza y ella me tomó como su consejero. Y le pregunté, ¿tienes el Nuevo Testamento por casualidad? Porque tú eres musulmana. Sí, mis padres, todos somos musulmanes. ¿Pero tienes el Nuevo Testamento? Claro, el Nuevo Testamento. Una musulmana. Y le digo, ¿puedes leer San Juan capítulo 5, versículo 24? Sí, lo leyó, subraya los verbos. ¿Cuál es el primer verbo de Juan 5:24? Y me lo leyó. Juan 5:24 dice, es palabra del Señor, pues, ¿no? San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el verbo oír,
Un verbo tan chiquitito, pero es un gigante. El que oye mi palabra, como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué más dice? Y cree. Otro verbo tan chiquitito. Y cree al que me envió. ¿Qué más dice? El siguiente verbo, el verbo tener. Tiene vida eterna. Y la musulmana dijo, ay Dios, por fin hay esperanza para esta pobre pecadora. ¿Y por qué los pastores lo hacen tan difícil? Le digo, hazle caso al Redentor. Ese texto no lo ha escrito el pastor, lo ha escrito el Señor. Es pensamiento de Cristo. El Evangelio es eso. Oye el Evangelio y cree en el Padre, o cree en el Evangelio, porque es lo mismo. Resultado, tiene vida eterna, ipso facto. Así cualquiera, pues, me dijo un señor del séptimo día. Le digo, tú lo has dicho, cualquiera, hasta los niños. Porque si el Señor lo hace difícil, no me extrañaría que alguien vaya y diga, Señor, pero ¿quién va a ser salvo? Pues si usted me la hizo tan difícil, hombre. Mire cuántas veces lo intenté y no pude. El Señor lo ha hecho fácil para que todo el mundo acceda a la salvación. Y a la chica le dije eso. Escuche el Evangelio y cree en el Evangelio y tienes vida eterna. Y no solo eso, dice la parte que sigue. Y no vendrá, está pensando el Señor, está pensando cuando la persona muera. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de condenación eterna a vida eterna. Mire, en un tras. Eso es el Evangelio. Y la chica me dijo, Sixto, pero no me digas que yo deje de pecar porque no puedo. Sería como pedirle al pez que deje de nadar. Cree en el Señor, el resto lo hace el Señor. Qué precioso es el Evangelio. Es tan cierto hoy como lo fue ayer y lo seguirá siendo a perpetuidad. Ustedes lo han leído este versículo, ¿no? Y lo saben bien. Eso es el Evangelio. No es sacrificio, no es mérito humano, no es autoflagelarse, irse descalzos haciendo procesión. No, escuche el Evangelio y cree en el Evangelio. Resultado, tienes vida eterna. Así es. El Señor venció. Aquí en este pasaje está hablando de vencer la muerte y vencer el infierno. En Lucas hemos hablado de cómo se vence el pecado y de cómo se vence a Satanás. 4 enemigos que mencioné al comienzo que fueron derrotados por el Redentor. La persona que recibe el perdón de sus pecados y recibe al Redentor como su Redentor ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido a la muerte y ha vencido al mismísimo infierno. Eso es victoria espiritual existencial a perpetuidad. ¿O no? Gloria a Dios para siempre. Ese mensaje tenemos que difundirlo, pero a los 4 vientos, mañana, tarde y noche. Es lo que la humanidad necesita. No es la idea que la iglesia crezca. La idea es que la gente logre la victoria sobre su pecado, sobre la tiranía satánica, sobre el fantasma de la muerte y sobre los barrotes del infierno. Solamente Jesucristo nos da esa victoria. Jesucristo es el Señor por los siglos de los siglos. Por eso le adoramos, por eso le reverenciamos y celebramos el 25º aniversario de esa victoria acá. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Permítame orar. Padre, en esta hora, en este tiempo tan especial que nos concedes, entrar en la eternidad sin dejar el tiempo, al meditar en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos aleja de la tierra, nos aleja del infierno y nos acerca al cielo, nos acerca a ti. Por lo cual te agradecemos, Señor, puestos en pie humildemente. Nuestro corazón, nuestro espíritu se deleita en ti, Padre.
porque la sangre de Jesucristo, que es el símbolo de su vida, nos borró todas las rebeliones que teníamos en contra, lavó las inmundicias de nuestra alma, de la lepra del pecado, y nos dejó limpios como Jesucristo mismo. La sangre de Cristo nos purifica y nos hace tan puros como Jesucristo mismo. Que tu Espíritu Santo, en forma soberana, generosa y misteriosa, suministre esta verdad a nuestro espíritu, y el contacto de tu verdad con nuestro espíritu produzca la santidad que tanto necesitamos, el valor espiritual, la gratitud espiritual. Como dice también el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gracias por enviar tu palabra a nuestro espíritu, y nuestro espíritu quede sano, milagrosamente, misteriosamente, soberanamente. Y si alguna hermana, algún hermano estaba con su vida al borde de la ruina, quede libre de esa circunstancia y ahora se acerque más al cielo. Duerma a pierna suelta, descanse profundamente como un bebé destetado de su madre en la hamaca de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre nuestro. Bendito seas por Jesucristo nuestro Redentor, y en la presencia de tu Santo Espíritu te agradecemos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para poder participar con nuestras ofrendas, siempre dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, sus misericordias que siempre nos sustenta y nos guarda. Les pido por favor que puedan ponerse de pie para poder entonar el Salmo 19 como alabanza. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es el que hace sabio al sencillo. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Más que miel y que la que destila del panal. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Amén. Asiento, hermanos, por favor. Adelante, pastor. Amén, amados hermanos, estamos agradecidos al Señor
por este tiempo en el cual estamos iniciando nuestras actividades por nuestras bodas de plata. Amén. ¿Se gozan en el Señor, hermanos? Amén, muy bien. Esta mañana la prédica se ha titulado La autoridad de Jesucristo sobre los demonios y el pecado. Por la tarde, la prédica será la autoridad de Jesucristo sobre, la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados, ¿de acuerdo? El pastor Sixto estará nuevamente con nosotros. ¿Cuánto quieren que el pastor se quede con nosotros? Amén, hermano. Por la amistad que nos tenemos, pastor. Nos quedamos hasta mañana. Hasta mañana nos quedamos. ¿Sí? Mañana a las 8 de la noche también aquí. ¿Ya? ¿Amén? ¿Sí? Amén, amén. Mañana también. Hoy por la noche y mañana lunes vamos a cerrar con broche de oro. ¿En qué sentido, hermanos? El pastor Vázquez ha escrito mucho sobre familia y él ha sido un luchador incansable en contra de la ideología de género en el Parlamento de la República. Y él tiene mucho que enseñarnos sobre esta corriente infernal que está haciendo tanto daño a nuestra niñez desde las instituciones educativas, de inicial, primaria, secundaria, ya llegó a las universidades también. Entonces el pastor tiene muchos argumentos y si se ha frenado hasta hoy la aprobación de la unión de personas del mismo género aquí en el país, es porque se ha hecho una lucha desde el Parlamento. Y el pastor experiencia tiene en ese terreno, como asesor parlamentario también. Entonces, mañana sobre el tema, ¿de acuerdo? Ideología de género, ¿por qué es tan dañina y perniciosa para las familias en nuestra nación? Amén, hermanos. Estamos de fiesta con Jesús. Amén, amén. Mañana 8 de la noche, mañana lunes 8 de la noche, ¿de acuerdo? Sobre ideología de género. El pastor tiene mucho que enseñarnos sobre eso y ha escrito también mucho sobre vida familiar, matrimonial, conyugal, crianza de hijos, etc. Es un erudito en el tema también. Amén. Entonces, sin más que decir, hoy nos encontramos a las 6 de la tarde y mañana lunes 8 de la noche. Amén. Amén. Adelante, hermano, nos despedimos. Pongámonos de pie, por favor, y acerquémonos nuevamente al Señor para que Él nos guarde durante nuestro retorno a casa. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, una vez más te damos gracias por este tiempo tan precioso y tan maravilloso, del cual, Padre, hemos sido alimentados con tu palabra poderosa. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia que se hizo presente. Y también permite que por la tarde también estemos nuevamente deleitándonos, Señor, alabándote, glorificándote y escuchar tu preciosa palabra, tu poderosa palabra. Gracias por la vida del pastor Sixto, gracias por la vida del pastor Feliciano. Señor, bendice también las ofrendas y los diezmos que tu pueblo, entendiendo que todo lo que recibimos es de tus propias manos, permites también, Padre, que podamos sembrar para que el Evangelio de Jesucristo continúe diseminándose, continúe predicándose para la salvación de muchas almas. Llévanos, amado Dios, de retorno a nuestros hogares, siempre con tu cuidado y con tu protección. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Amados hermanos, no se vayan, por favor, sin despedirse de cada uno de sus hermanos. Y por la tarde nos encontramos nuevamente aquí en la casa del Señor.